Buen día, jóvenes. Continuando con nuestros temas, vamos a revisar el día de hoy el pasado perfecto, un tiempo gramatical más que de alguna manera nos puede ayudar a entender mejor los contextos, ¿no? Sobre todo en el uso, ¿de acuerdo? Y el pasado perfecto, comparándolo también con el pasado simple, que es un tiempo gramatical que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Como les decía, siempre el idioma inglés, por los pocos tiempos gramaticales que presenta, muchas veces tienden a confundirse entre sí, ¿ok? Unos a otros, ¿no? Los confunden, se utilizan de mala forma, ¿no? De manera incorrecta. Entonces, es recomendable siempre utilizarlo de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comparar, vamos a revisar el pasado perfecto comparándolo, ¿no? Con el pasado simple, ¿ok? Para usarlos adecuadamente y lo más importante aún, ¿no? Conociendo la gramática, como es lógico, entenderlos dentro de un contexto y saber qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quieren transmitir estos tiempos gramaticales. Past simple versus past perfect. El pasado simple versus el pasado perfecto. ¿Okay? Past perfect, el pasado perfecto. ¿Para qué sirve y cómo lo utilizamos? ¿Okay? ¿Qué nos quiere decir este tiempo gramatical? It's used to talk about an action which happened before another action in the past. Es usado para hablar acerca de una acción, el cual sucedió antes de otra acción en el pasado. Dicho en palabras más sencillas, el pasado perfecto es el pasado del pasado. ¿Ok? Es el pasado perfecto, el pasado del pasado. ¿Ok? Cómo lo entendemos y cómo lo utilizamos. ¿De acuerdo? El pasado del pasado. O sea, una acción pasada tiene algo más que sucedió antes de eso. Es el pasado del pasado. ¿Ya? Es lo que vamos a revisar. O sea, no es tan complicado. ¿Ya? Ok. Justamente aquí vamos a ver la línea del tiempo. ¿Ya? Past perfect. Por ejemplo, Mom had baked a cake. ¿No? Mamá, mi mamá, había horneado un queque, un pastel. Before the party started. Antes que la fiesta empezara. ¿Ok? Fíjense bien, ¿ah? Acá tengo dos oraciones, ¿no? Mom had baked a cake, ¿no? Mamá había horneado un pastel. Eres el pasado perfecto. Y la otra oración, the party started, la fiesta empezó. ¿Ok? Pasado simple. Miren la gramática, vamos a revisar. Esta gramática la conoce, esta vamos a revisarlo ahora. ¿Ok? Unidos por esta palabrita, before. ¿Ok? Entonces hay que decir palabras claves en todos los tipos gramaticales. Before es para el pasado perfecto. Vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja y cómo lo utilizamos. ¿Ya? Si ubicamos esto en la línea del tiempo, ¿ok? Aquí está el ahora, ¿no? En algún punto del pasado, the party started. La fiesta empezó. Pero antes de eso, ¿ok? Mom baked a cake. Mamá horneó un pastel. ¿Ok? ¿Ven? En este orden, ¿no? En el pasado, primero, mamá horneó un pastel. Luego, siempre en el pasado, la fiesta empezó. ¿Ok? Entonces, el pasado del pasado. Eso es el pasado perfecto. Mom had baked a cake. Mamá había horneado un pastel, una torta, un cake. ¿Ok? Eso es el pasado perfecto, el pasado del pasado. Y ordenamos las ideas. ¿Ok? Ordenamos las ideas. Seguimos. Además, el pasado perfecto también lo usamos de esta manera. It's used to talk about an action which happened before a stated time in the past. ¿Ok? Es usado para hablar acerca de una acción el cual sucedió antes de un tiempo establecido en el pasado. ¿Ok? Un tiempo establecido, pactado, no estandarizado de una manera, no puesto ahí en el pasado. Siempre es el pasado del pasado, ¿ok? Con una pequeña diferencia. Entendamos esto mejor en el ejemplo, ¿ok? O sea, un tiempo ya pactado en el pasado, de alguna manera, ¿ok? O sea, ya no es tanto, bueno, siempre hay una acción antes de en el pasado, ¿no? Pero esta vez abarca un espacio de tiempo, pero siempre dentro del pasado. Lenny had done his homework by 7 o'clock. Lenny había hecho su tarea a las 7, alrededor de las 7 de la noche. ¿Okay? Había hecho su tarea. ¿Okay? Entonces, está de una manera establecido el tiempo, ¿ya? Miren, obviamente, Lenny empezó a hacer su tarea, ¿no? A las 5 de la tarde, vamos a decirlo así, ¿no? Y para las 7 de la noche, ¿ok? Ya había hecho su tarea, ¿ok? Este es el ahora, ¿no? Entonces, estoy estableciendo un espacio de tiempo, pero siempre dentro del pasado. El pasado del
pasado, ¿ok? O sea, este es el pasado simple. De aquí para atrás es el pasado perfecto, ¿ok? El pasado del pasado. Lenny had done his homework. Lenny había hecho su tarea, ¿ok? Y así lo entendemos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ok? Entonces, el pasado del pasado, ¿ya? Aquí es no confundir, ¿eh? Este es el pasado simple, ¿ya? El pasado del pasado, de aquí para atrás, es el pasado del pasado, ¿ok? A ver, revisemos un poquito la parte gramatical, que es importante, ¿ok? Que ya lo conocen de alguna manera, lo hemos estudiado también anteriormente, ¿no? Estamos revisando y repasando ahora, ¿no? La forma, la estructuración gramatical. En el pasado perfecto, por ser un tiempo pasado, no divide, no separa sus sujetos en dos grupos, ¿ok? Los utiliza de una sola forma, ¿verdad? Y usa solamente un verbo acompañante, un verbo auxiliar. Had. No, verbo auxiliar no en realidad, verbo acompañante, ¿ok? Verbo complementario. Had. Uno solo para todos los sujetos, ¿ya? Had. Eso se traduce como había, en español más o menos. Seguido del pasado participio, past participle, porque ya lo conoce. Si es un verbo regular, le agregas ed, con todas las reglas que conocemos y hemos estudiado. Y si es un verbo irregular, la tercera columna de verbos. ¿Okay? Ya lo conocen también. Bueno, es el pasado participio. Y así construimos el pasado perfecto, gramaticalmente hablando. ¿Okay? Muy bien. Vamos a practicarlo un poco dentro de un contexto, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos? What happened first? ¿Okay? La famosa pregunta, ¿no? Que es lo tomamos a modo inclusive de juego, ¿no? ¿Qué sucedió primero? ¿No? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué pasó primero? Como dicen, ¿no? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Bueno, esa disyuntiva puede prestarse para bromas, juegos, incluso ciertos estudios, ¿no? En fin. Bueno, aquí vemos entonces el contexto, ¿no? A ver. Un salón de clases, ¿no? De filosofía, están leyendo a Platón, ¿no? Ahora está jugando con una especie de Legos o Plegos, ¿no? Ups, dice, no, bueno, no llevó su libro solamente. Pero alguien llega, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿se fijan bien? When Kevin arrived to school, ¿okay? Cuando Kevin llegó al colegio, aquí llegó al colegio, ¿okay? Todavía no llegó al salón de clases, llegó al colegio. The class had already started. La clase ya había empezado, ¿ok? Entonces, primero la clase empezó, luego Kevin llegó al colegio, ¿ok? Por eso que el pasado perfecto es el pasado del pasado. La clase ya había empezado, ¿ok? Entonces, estoy conectando dos tiempos, fíjense, ¿no? El pasado simple con el pasado perfecto, ¿ok? Para notar la diferencia, que es importante, ¿ya? A ver, seguimos, otro ejemplo. Es el primero, ¿no? Fíjense en el gráfico. When he turned on the TV, the program had already started, ¿no? Cuando él prendió la televisión, el programa ya había empezado. ¿Okay? Entonces, primero en el pasado, el programa empezó, ya había empezado. Luego, él prendió el televisor, ¿no? ¿Okay? El pasado del pasado, ¿no? Pues supongo que el programa empezó primero o comenzó primero, lo pongo en el pasado perfecto. Had already started. Ya había empezado. ¿Ok? Cuando él prendió la televisión. ¿De acuerdo? Entonces el pasado del pasado. ¿Qué sucedió primero, no? ¿Ok? Otro ejemplo. When Paul got home, he realized he had left the door open. ¿No? Fíjense que está Paul, ¿no? La puerta abierta. Cuando Paul llegó a casa o entró a casa, ¿no? Él se dio cuenta que había dejado la puerta abierta. ¿Ok? Entonces, primero él dejó la puerta abierta, obviamente, ¿no? Para entrar tuvo que abrir la puerta y la dejó abierta, y luego le entró a casa. ¿Qué sucedió primero? La puerta se quedó abierta, luego él ingresó a casa, ¿ok? El pasado del pasado. ¿Qué sucedió primero? La puerta abierta y luego, ¿no? Entonces el pasado del pasado, pasado perfecto. He had left the door open. Él había dejado la puerta abierta, ¿ok? Él había dejado, ¿ok? Entonces el pasado del pasado perfecto, ¿no? Otro ejemplo. After my son had gone to bed, I watched a movie, ¿no? Después que mi hijo se había ido a la cama o se había acostado, se había ido a dormir, se había acostado, yo miré una película, ¿ok? Entonces, primero, mi hijo, el niño, se quedó dormido, se fue a la cama, se acostó. Luego, yo comencé a ver una película,
¿Ok? ¿Bueno? Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿No? El pasado del pasado, siempre en ese orden, ¿ya? Con la línea del tiempo que hemos visto en las primeras diapositivas. ¿De acuerdo? Seguimos. Time expressions. Aquí están las expresiones, ¿no? ¿Ok? By the time, ¿no? Es así como que en el momento, ¿no? ¿Ok? By the time Doris got to the party, everyone had gone home, ¿no? En el momento que Doris, ¿no? Llegó a la fiesta, todos se habían ido a casa, ¿ok? Todos se habían ido a casa, ¿ok? By the time, ¿no? By the time es una expresión muy usada en el presente perfecto, ¿ok? Y se conecta justamente el pasado simple al pasado perfecto, ¿no? Eso sería primero, todos se fueron a casa, luego Doris llegó a la fiesta, ¿ok? After, después, ¿no? Por ejemplo, I arrived after the teacher had called the roll, ¿no? Yo llegué después que el profesor había pasado lista, había llamado lista, había pasado lista. ¿Okay? Yo llegué después que el profesor había pasado lista. ¿Okay? Entonces, primero el profesor pasó lista y después yo llegué. ¿Okay? Before, antes. She had seen the movie before she went to bed. ¿No? Ella había visto la película antes que ella se acostara, antes que se fuera a dormir, se acostara, se fuera a la cama. ¿Okay? La primera vio la película y después se fue a dormir. ¿Okay? Before, antes. When, cuando. I went to bed when I had finished my homework, ¿no? Yo me fui a la cama, me acosté, me fui a dormir, me acosté, cuando yo había terminado mi tarea. ¿Okay? Entonces, primero yo terminé mi tarea, luego me fui a acostar. ¿Okay? Entonces, en ese orden, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el pasado perfecto sirve para ordenar las ideas en el pasado. Pues es el pasado del pasado. ¿Okay? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Verdad? Básicamente se usa mucho en historia, por ejemplo, para contar historias, ¿no? ¿Okay? Para ordenar las ideas y saber el orden en que sucedieron. Más time expressions, ¿ok? Justamente aquí en la forma como los utilizamos, ¿ya? Fíjense, ¿ah? Use after, as soon as, until, o sea, estas tres expresiones de tiempo, ¿no? Adverbios, ¿ok? Usamos after después, as soon as, tan pronto como, until, hasta, before using the past perfect, antes de usar el pasado perfecto, ¿ok? O sea, estas palabritas, estos adverbios, estas expresiones de tiempo, lo colocamos antes del pasado perfecto, dentro de la oración, ¿eh? Porque a veces que en la oración hay un pasado perfecto y pasado simple. Por ejemplo, after she had moved out, I found her notes. Después que yo me había mudado, yo encontré sus notas, sus apuntes. ¿Okay? After, as soon as y until, antes, ¿no? Del pasado perfecto, ¿no? Otro ejemplo. I didn't say anything until she had finished talking. Yo no dije nada hasta que ella había terminado de hablar, ¿no? Until, ¿ven? Yo uso after, pasado perfecto, inmediatamente. Until, pasado perfecto, inmediatamente. ¿Okay? Independientemente de que va primero que va después, ¿no? Es el orden. As soon as I had finished my homework, I went to bed. Tan pronto como yo había terminado mi tarea, yo me fui a acostar, me fui a dormir, me acosté. ¿Okay? Aquí está, as soon as, ¿no? Inmediatamente después el pasado perfecto. ¿Okay? Está claro entonces, fíjense, after, as soon as y until, inmediatamente sigue el pasado perfecto. En la otra oración va el pasado simple. Pero, si yo uso before, when, by the time, ¿okay? Si uso las palabras before, antes, when, cuando, o by the time, en el momento, ¿no? En el momento que, antes del pasado simple, ¿ok? Entonces, la otra oración está en pasado perfecto y estas justamente acompañan estas expresiones al pasado simple. Por ejemplo, before I knew it, she had run out the door, ¿ok? Antes que yo lo conociera, lo conociera, ¿no? Lo conociera, ¿no? Ella había dejado, abandonado la puerta. ¿Okay? Antes que lo conociera, había dejado. Antes, ¿ven? Before, pasado simple. ¿Okay? Entonces, después viene el pasado perfecto, ¿no? By the time he found her, ¿okay? She had turned off her cell phone, ¿no? Al momento, a la hora, ¿no? En el momento que él la llamó, ¿okay? Ella había colgado su teléfono. ¿Okay? By the time, pasado simple. Okay? Before, pasado simple. She had left when I got home. Ella había salido cuando yo llegué a casa. ¿Okay?
Ella había salido cuando yo llegué a casa. When, cuando, inmediatamente después el pasado simple. ¿Ok? Entonces, si usas before, when y by the time, inmediatamente en esa misma oración usa el pasado simple. Pero si tú usas after, as soon as or until, usa inmediatamente el pasado perfecto, ¿no? Y completas la oración con la siguiente expresión. ¿Ok? Y así lo hemos entendido. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta manera, entonces, hemos visto a modo de repaso, ¿no? De revisar el pasado perfecto y el pasado simple. ¿Ok? Gramaticalmente hablando dentro de un contexto para entender justamente lo que estamos hablando, lo que estamos revisando dentro de una estructuración gramatical, obviamente en este caso, dentro de un contexto. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora, como siempre y habitualmente lo hacemos, ¿ok? Vamos a mover aquí un poquito, muy bien. Vamos a ver vamos a ver un poco si se puede, si se puede. Bien. Vamos a ver un texto, ¿no? A modo de práctica. Lo tienen ustedes ahí también en sus PDF de ejercicios, ¿no? Así, ¿no? Dos textos, ¿no? Uno desarrollamos aquí, otro queda como tarea para que ustedes lo desarrollen y practiquen, ¿de acuerdo? Y les ayudo con el primer texto, ¿no? El texto para el día de hoy tiene como título Georgia Colony, ¿okay? Georgia Colony, ¿no? La colonia de Georgia. Un estado, obviamente un estado, quizás antiguo, ¿no? Lo que era, pues, lo que es, ¿no? Los Estados Unidos de América hoy en día, ¿no? Pero el estado de Georgia todavía existe, ¿no? A ver, veamos qué nos quiere decir o por qué es tan importante en la historia la colonia o el estado de Georgia, ¿no? The colony of Georgia, located directly in between the English colony of South Carolina and the Spanish colony of Florida. ¿Okay? La colonia de Georgia, ¿no? Aquella por llamado colonia, ubicado directamente entre la colonia inglesa de Carolina del Sur, ¿no? Y la colonia española de la Florida, ¿no? Antiguamente, pues, los ingleses, incluso algunos colonos españoles, ¿no? Tenían dividida los estados o las tierras americanas, ¿no? Was the subject of frequent military invasions by both sides until the James C. War, ¿ok? Fue o era, ¿no? Sujeto de frecuentes invasiones militares, ¿no? Por ambos lados, es decir, la parte inglesa y la parte española, ¿no? Hasta la guerra de James, ¿no? De 1715 and 1716, ¿no? De 1715 a 1716 quedó esta guerra. Left the area devoid of people, ¿no? Dejó el área, dejó esta zona libre de personas, ¿no? ¿Okay? Sin personas, sin nada de gente, ¿no? Justamente por estos problemas, por esta guerra, ¿no? In 1732, okay, en 1732, James Oglethorpe received a royal charter for the province of Georgia. ¿No? En 1732, James Oglethorpe, ¿no? Recibió una carta real, ¿no? Por la provincia de Georgia, ¿no? Recibió una carta real justamente por la provincia de Georgia. So it was named after King George I, ¿no? Fue nombrado, ¿no? Por el rey George I, Jorge I, ¿no? Justamente le dio estas tierras, ¿no? Imagino que debe ser un hacendado o debe ser de la realeza, ¿no? Oglethorpe imagined the area as a refuge of England's poor people, ¿no? Oglethorpe imaginó el área como un refugio de pobres, de gente pobre inglesa, ¿no? Who were crowded together in debtors' prisons, ¿no? Quienes estaban aglomerados, amontonados todos juntos, ¿no? En prisiones de deudores, ¿no? ¿Sí? Una persona muy fea, quizás. In 1733, okay, en 1733, 116 settlers arrived in modern-day Savannah aboard the HMC Anne. Okay. En 1733, 116 colonos, ¿no? Llegaron a la actual Savannah, lo que hoy día es, ¿no? La Savannah, o la ciudad Savannah, ¿no? A bordo de este barquito, ¿no? El HMC Anne, ¿no? O Anna, ¿no? Este barco. Georgia would become the last of the English colonies in the New World. Okay? So, en aquel entonces, Georgia, ¿no? Se convertiría en una de las últimas colonias inglesas del Nuevo Mundo, ¿no? En aquel entonces. Soon,
Immigrants throughout the world came to Georgia in the hopes of being awarded the generous land grants, ¿no? Pronto, los inmigrantes, ¿no? A lo largo del mundo venían a Georgia, ¿no? Con la esperanza de ser recompensados o premiados, ¿no? Con grandes tierras generosas, ¿no? Grandes tierras. Entonces, todo vacío estaba, pues, ¿no? No había nadie, por las guerras que había al principio. And Georgia quickly became a major center for the export of rice, indigo, beef, and pork, ¿no? Y Georgia rápidamente se convirtió en el mayor centro de exportación de arroz, índigo, que es el nombre de una planta, ¿no? Que justamente usan como colorante, que el color índigo, que medio rojizo, si me equivoco. Beef, obviamente carne de res, ¿no? And pork, carne de cerdo, ¿no? In 1742, British forces under James Oglethorpe, okay, attacked a garrison of Spanish soldiers near present-day St. Simons Island. Okay. En 1742, las fuerzas británicas, bajo la orden de James Oglethorpe, ¿no? Que tenía cargo de estas tierras, ¿no? Atacó un navío, ¿no? De españoles, de soldados españoles, ¿no? Cerca de lo que hoy en día es la isla de San Simón. Okay. In what came to be known as the Battle of Bloody Run, ¿no? El cual, ¿no? Vino a ser conocido como la batalla sangrienta, algo así, ¿no? Bloody sangre, como que corre sangre, una batalla sangrienta. After about an hour, okay, the Spanish were defeated and permanently abandoned their attempts to invade Georgia, ¿no? Después de cerca de una hora, solamente una hora, o sea, no es que tampoco, esta batalla fue breve, no corta, pero en una hora, ¿no? Los españoles fueron vencidos rápidamente, ¿no? Y obviamente ya de manera permanente abandonaron su intento de invadir Georgia, ¿no? En algún momento los españoles todavía querían, ¿no? Invadir esa parte del sur. Porque recuerda que la primera colonia de España, bueno, de hecho, la ciudad que se fundó en lo que hoy en día es Norteamérica fue San Agustín, ¿no? Al norte de la Florida, la ciudad más antigua de Estados Unidos, justamente fundada por los españoles, ¿no? Invadida y fundada por los españoles, ¿no? Entonces, ellos querían avanzar, ¿no? Pero nunca lo lograron, pues, ¿no? Tenían al norte, pues, todos los ingleses que habían tenido la guerra con los franceses, etc. ¿Okay? Que se había convertido, pues, y aquí terminó, de una manera terminó, ¿no? Ya más adelante viene, pues, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Con los aliados, la guerra, ¿no? La guerra, militar que hubo, ¿no? Invasión, etc. Justamente los ingleses, ¿no? Al tomar posesión de la gran parte de las tierras. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a revisar las preguntas, ¿ok? En base al texto, ¿no? Why was Georgia the subject of many military invasions? ¿Ok? ¿Por qué fue Georgia el sujeto, el tema, ¿no? De muchas invasiones militares? ¿Ok? A ver. It was near the sea, estaba cerca al mar. No, yo no estaba cerca al mar. Bueno, sí estaba cerca, pero no tan cerca. There were different native tribes in the region, ¿no? Habían diferentes tribus nativas en la región. The land was thought to have a lot of gold, ¿no? Las tierras pensaba que tenían un montón de oro. It was in between Spanish and English territory, ¿no? Estaba entre territorios españoles e ingleses, ¿no? Esa es la razón justamente, ¿no? Por eso que también era como la manzana de la discordia, bueno, está en el medio, se enfrentaban ingleses y españoles, ¿no? Y estaba en el medio, por eso que sufría toda la batalla, por eso que estaba vacío, no quedó nadie ahí. Bueno, obviamente nadie quería vivir entre la guerra, ¿no? What does the word deployed mean as used in the first paragraph? ¿No? The word deployed, ¿no? Left the area deployed of people, ¿no? Dejar la era desprovista de personas, ¿no? Desprovista de tipo, ¿no? Desprovista, vacío, ¿no? Libre. Ok, obviamente es empty, vacío, ok. A few, poco. Filled, lleno, completado, totally, totalmente, pues empty, ¿no? Es el significado, digamos, en inglés, el sinónimo, ¿no? En inglés. At first, James Oglethorpe imagined Georgia as a place for, ¿no? Al inicio, en un principio, James Oglethorpe, ¿no? Imaginó que Georgia como un lugar para, ¿no? Un lugar para slaves, esclavos, plantation owners, ¿no? Propietarios de plantaciones, farmers, granjeros, o debtors, ¿no? Deudores, justamente para ahí encarcelar a los deudores, ¿no? De la colonia, ¿no? La colonia inglesa de aquella época ya formada. Georgia was the, ¿no? Of the English colonies in the New World, ¿no? Dice, Georgia fue, ¿no? De las colonias inglesas en el Nuevo Mundo. ¿Ok? A ver. Georgia fue the richest, el más rico,
las colonias inglesas. The first, el primero. The poorest, el más pobre. Or the last, el último, ¿no? Georgia justamente fue el último, ¿no? De las colonias inglesas del Nuevo Mundo, ¿no? Estaba en pleito ahí, en problemas todavía con los españoles. Entonces fue el último que tomó posesión los ingleses, ¿no? Georgia, no estaba Georgia. Por último, why did so many people came to Georgia, ¿no? ¿Por qué muchas personas vinieron a Georgia, ¿no? Obviamente después ya que los conflictos se acabaron, ¿no? ¿Por qué Georgia tomó tanta popularidad? Se corrió la voz, ¿no? En aquella época y mucha gente quería venir a Georgia, ¿no? Other colonies were too crowded, las otras colonias estaban muy pobladas, no se menciona nada de eso. To practice religion freely, ¿no? Para practicar la religión libremente. They hoped they would receive land, ¿no? Ellos esperaban, tenían esperanza de recibir tierras, ¿no? Justamente recibir tierras, ¿no? Tierras generosas, tierras amplias. Estaba vacío, no había nadie ahí, pues, ¿no? A lot of people were in debt, ¿no? Muchas personas estaban en deuda. ¿No? Pensaba en un inicio hacerlo para encerrar a los deudores, ¿no? Pero no, al final esas tierras, pues, de alguna manera querían ser producidas. Eran tierras muy vastas, ¿no? Y así entendemos entonces a este texto, ¿no? Que acabamos de revisar de manera muy simple y sencilla, ¿no? Entendiendo justamente el contexto, ¿ok? Georgia Colony, ¿no? La colonia de Georgia. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. De esta manera, entonces, hemos visto y hemos revisado, ¿no? Estos tiempos gramaticales que de alguna manera nos pueden ayudar a entender mejor, ¿no? La gramática inglesa, ¿no? Conocerla, que es el punto, es lo necesario y lo prudente en estos momentos para poder luego entender y comprender lo que se lee dentro de un contexto. ¿Okay? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Conocer la gramática para aprender a leer. ¿No? No es entender las palabras a modo vocabulario de manera independiente, no. Recuerda que un texto es un conjunto de ideas, obviamente presidida por una idea principal, ¿no? Entonces, estos tiempos gramaticales van a transmitir una idea, ¿no? Una idea clara y precisa, ¿no? Secundado, apoyada por ideas secundarias, ¿no? Para poder entender bien el contexto y poder comprender justamente lo que queremos, comprender lo que se lee. Bueno, chicos, tienen ustedes ahí otro texto, también que les puede salir a modo de ejercicio y práctica, ¿no? Siempre digo, un consejo, un buen diccionario con palabras nuevas siempre van a encontrar un diccionario ayuda en eso, ¿no? Entonces la idea también es enriquecer el vocabulario de la mejor forma, y esto es leyendo, no de otra manera, ¿no? Y dentro del contexto darle el significado apropiado y correcto. Ok, jóvenes, muy bien, entonces hasta aquí hemos concluido, ¿no? Este ciclo, ¿no? Este ciclo breve en realidad, ¿no? Con estos ejercicios y estos temas que de alguna manera nos ayudan a entender y a practicar también el propósito, comprender lo que se lee, ¿ok? Entonces, mucha suerte, sigan practicando, sigan estudiando, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es practicar y estudiar, los conocimientos nadie se los va a quitar, ¿no? Y cumplir, obviamente, las metas y los propósitos que ustedes tengan en su vida. Bueno, jóvenes, muy bien, mucha suerte, hasta aquí, ¿no? Me ayuda también en participación, en apoyarlos en la educación, su enseñanza, ¿no? Practiquen y repasen, sigan practicando, sigan estudiando y, bueno, en algún momento nos estaremos viendo por ahí y sigan estudiando. Buena suerte, jóvenes, y adiós.